8 de la mañana en punto. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias. Y como le hemos indicado, sigue temblando Chimbote. Se ha registrado un nuevo sismo de 4,1. A continuación, nuestros titulares. Las noticias del día. Gobierno anunciará en los próximos días la reestructuración de Petroperú. El Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima firmaron un convenio para poner en marcha el tren Lima Este. El gobierno designó nuevos jefes del Ejército y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Está prohibido el uso de quirquinchos, cola de zorros o lagartos disecados para rituales de Año Nuevo, advierte Serfor. En Huancavelica, comuneros castigan a chicotazos a regidor por fallida chocolatada navideña. Vecinos de Chorrillos denuncian acumulación de basura por falta de camiones recolectores. Más de 2 millones de personas recibirán el Año Nuevo en las playas de Copacabana, Río de Janeiro. Donald Trump dice que Estados Unidos destruyó una gran instalación de zona portuaria en Venezuela. 8 de la mañana en punto, seguimos en Vital Noticias y conociendo a los candidatos. Algunos son nuevos y otros ya tienen su experiencia, ya han pasado por el Parlamento. En estos momentos nos acompaña el doctor Guillermo Aliaga, es vicepresidente del Congreso y candidato al Senado por Somos Perú, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos pueden escuchar. Contento de poder volver a verte. Bueno, para empezar, ¿cómo va la campaña? ¿Cuándo el candidato presidencial George Forsyth estará empezando su campaña y dando declaraciones a los medios? Bueno, recientemente acabamos de pasar un hito que es la presentación de todas las listas a nivel nacional y también lo que correspondía al plan de gobierno, ¿no? Entonces, digamos, en los últimos días, por no decir horas, antes de esta presentación, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth Sommer, ha estado metido de lleno en lo que viene a ser la presentación del plan de gobierno, en actividades propias también de carácter partidario, y seguramente ya en los primeros días de enero regresará, porque él ahorita se encuentra en Cajamarca, si mal no recuerdo, con la familia política que le corresponde, para poder retomar lo que es la acción política partidaria. Ahora, la popularidad de la que goza el presidente Gerí, según las encuestas, y los resultados frente a la criminalidad van por caminos separados, a pesar de los estados de emergencia, requisas en los penales, los homicidios, extorsiones continúan. ¿Qué puede prometer un gobierno de Somos Perú? ¿Lo mismo de lo que estamos viendo ahora? Bueno, hay que saber diferenciar dos cosas, ¿no? En la actualidad, el presidente Gerí es el presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. Constitucionalmente es el presidente. Sin embargo, la agenda que él trae no es una agenda programática del Partido Democrático Somos Perú. Me explico. Él ingresa como parlamentario para fungir como parlamentario, pero no ha rehuido a la responsabilidad constitucional que se le dio como presidente del Congreso, es decir, asumir la presidencia pro tempore de la República. El Partido Democrático Somos Perú está apoyando hasta el día de hoy con todo lo que puede, con los cuadros que ha puesto a disposición, con ideas políticas, con coordinaciones de nuestras bases a nivel nacional para poder dar sostenibilidad a un gobierno como ese del presidente Gerí. Sin embargo, nuestro plan de gobierno no se puede ejecutar en 8 meses. ¿Por qué? Porque obviamente ese plan de gobierno no fue electo por el electorado. Por eso es que hoy en día, cuando termine la presidencia temporal del señor Gerí el 26 de julio del próximo año, consideramos que el plan de gobierno de Somos Perú podrá implementarse, pero esta vez de la mano de George Forsyth Sommer. Porque el presidente Gerí dice que va a presentar un plan de seguridad ciudadana que ha contado con recomendaciones, ¿no?, de expertos internacionales, y que él espera que se continúe en el siguiente gobierno. ¿Un gobierno de Somos Perú tomará en cuenta este plan elaborado por el presidente Gerí? Por supuesto, ¿por qué no tendríamos que hacerlo? Lo bueno no está para ser desechado. Desde Somos Perú
desde el primer gobierno que hemos podido presentarnos y llamamos la atención a aquel año 1997, cuando nos constituíamos como organización política, hemos sido en muchos casos oposición, pero una oposición que siempre ha brindado gobernabilidad de manera responsable, al margen de quien fuese la persona que estuviese encargada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de las municipalidades distritales, de los gobiernos regionales, de la Presidencia de la República. En esa línea nosotros sí sabemos trabajar de manera articulada. Es por eso que si hoy en día el congresista de la bancada de Somos Perú, José Enrique Gerí, presenta un plan de seguridad ciudadana que ha trabajado de manera conjunta con la parte técnica, como podría ser el Ministerio del Interior, conjuntamente con Ministerio Público, Poder Judicial, ¿por qué desecharíamos? Al contrario, podríamos más bien acoplarlo a lo que ya se ha presentado como nuestro plan de gobierno. Porque hasta ahora, si usted escucha a los expertos, a los exministros y a algunos candidatos, dicen que el presidente Gerí ha fracasado en su lucha contra la inseguridad ciudadana y que no se le está dando importancia a lo que es inteligencia operativa en un posible gobierno del señor Forsyth. ¿Cómo sería esto? Y además, usted escucha, la gente quiere mano dura. Por supuesto, y de hecho tenemos que tomar en cuenta dos cosas, mi estimada Raquel. Lo primero, ¿cómo podemos hablar de un fracaso total y contundente si el presidente Gerí no llega ni a los 2 meses de gobierno? O sea, esas mismas personas deberían tal vez hacer un mea culpa y decir, cuando tuvimos a la presidenta Boluarte, que nos entregó el plan de seguridad ciudadana que está vigente hoy en día, que el presidente Gerí está tratando de reestructurar, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la crítica? ¿Cuál fue el aporte? Lo propio con el gobierno del señor Castillo. Entonces, démosle un poco de tiempo al tiempo, máxime cuando el propio ministro del Interior ha acreditado con cifras, y ojo, no estoy defendiendo, que por lo menos la tasa de extorsiones habría bajado. La percepción ciudadana de seguridad ciudadana es pésima, y eso de Somos Perú lo conocemos. Entonces hay que trabajar en eso, atacar realmente y no dar excusas simples como si te llama por teléfono el extorsionador, no le contestes. Ese tipo de respuestas nunca lo vas a escuchar de un somista. Lo segundo, si hay una persona que también goza de la juventud, de la vehemencia y del coraje como para poder enfrentar temas de inseguridad ciudadana, de Forsyth, y no lo digo yo, recordemos lo que sucedió en el año 2020 cuando se había presentado la pandemia del COVID. ¿Quién fue el único alcalde de distrito de Lima Metropolitana que se enfrentó al desorden de tal vez uno de los lugares más caóticos que tiene Lima, como puede ser Gamarra? La respuesta es George Forsyth. Ahora, el presidente Gerí, algunos basan su popularidad porque justamente, y él ha reconocido, ¿no? Ha querido imitar el estilo del presidente Bukele, ¿no? Las camisas remangadas, fotos por aquí, fotos por allá. ¿Ese estilo también podría tenerlo Forsyth? Bueno, yo creo que cada uno tiene su estilo de Ambos arranque. son jóvenes, podrían los dos tener el mismo estilo, imitar a Bukele. Sería curioso, pero cada uno tiene un distinto perfil. Presidente Gerí es abogado de profesión. George Forsyth acaba de terminar su segunda maestría en el extranjero y está orientado más a lo que es una administración. Va a tener un estilo diferente, no va a imitar a Bukele. Yo creo que nadie imita realmente. Se toman algunas señas como por ejemplo la comunicación interactiva que hace el presidente Gerí con la gente que lo sigue desde el X, que es el Twitter, el Facebook, las redes sociales, es mucho más dinámica que la que presenta hasta hoy en día, por ejemplo, George Forsyth. Pero cuando George Forsyth camina por la calle, yo que he caminado a su costado, no genera más que palabras risueñas, alegres, que conmemoran a sus épocas algunas veces de jugadores, pero que ahora lo que corresponde es que se haga partícipe, se amplíe esa base a que puedan entender que hay un plan de gobierno, una organización política. ¿El candidato presidencial y el presidente interino tienen una buena relación? Bueno, antes de que el presidente Gerí asumiese la presidencia del Congreso, es decir, mucho antes de la presidencia de la República, en algunos espacios han concertado
intercambio de ideas políticas muchas veces, pero siempre de manera alegre y amena. Sobre todo No hay celos. ¿Por qué? De quién es más guapo. No, nada, no hay esas cosas. No. Yo creo que George, con sus 43 años encima, ya casado con una hijita que acaba de nacer, es muy distante del perfil de José Enrique, que es soltero. ¿Usted considera, no sé, cuál es su opinión? Algunos han criticado, han considerado que ha sido frívolo de parte del presidente Gerí el posar para la revista Cosas, y muchos se acordaron de la portada de la ex primera dama Ledín Heredia. ¿Usted hubiera posado para la revista Cosas en caso de ser presidente? Bueno, cada uno toma sus decisiones. Entiendo de que más que posar para la revista, lo que tal vez al presidente Gerí le interesaba era dejar un mensaje claro, porque recordemos que la foto es lo anecdótico. Lo importante es el desarrollo de la entrevista que se lleva en las páginas del medio. Y en esa línea el presidente Gerí ha dado algunos chispazos interesantes, por lo menos de su visión de la minería, de cómo considera de que tal vez una de las regiones más empobrecidas últimamente es Cajamarca, curiosamente donde uno de los principales proyectos mineros pues simplemente no vio la luz nunca. Entonces el tema de la foto resulta anecdótico, pero él también trató de dar un mensaje a un público que es muy renuente tal vez a ver las páginas de Facebook y esas cosas que él también interactúa. Usted sigue siendo vocal, ¿no?, del Consejo de Minería. Hablando del tema de minería, la extensión del Reinfo por un año más fue bastante cuestionada porque consideran que dificulta la labor o la lucha contra la minería ilegal. ¿Cuál va a ser la posición de un gobierno de Somos Perú? Porque al presidente Gerí le han dicho, ¿cómo va el tema del Reinfo? Al final se aprobó su extensión, ellos han votado a favor. ¿Ustedes también? Porque incluso se llegó a decir en su caso de que tenía un conflicto de intereses, de que representó a algunas mineras que tienen Reinfo vigente. Muchas gracias por la pregunta, porque me permites nuevamente resaltar un tema. Quien habla en la actualidad, si es vocal del Consejo de Minería, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. De hecho, me pareció curioso el titular que se puso en la página web del comercio: los potenciales conflictos de intereses. Oye, potencialmente todos podemos ir al cielo y potencialmente todos podemos ir al infierno. No por el simple hecho de en algún momento de mi vida haber asesorado a una persona natural o jurídica que tenía un proceso ordinario y un proceso de reinfo. Yo asesoré al procedimiento ordinario, no al procedimiento del reinfo. Sin embargo, como dijeron, esa empresa tiene un reinfo, también lo puede haber apoyado. Que me demuestren, caray, que un recibo por honorarios, una sustentación de posición, pero bueno, potencialmente me quedó la duda. ¿Pero usted tiene también Reinfo? No. Llegaron a decir que usted tenía bueno, en la actualidad no tengo ningún Reinfo, no soy titular de ningún estudio de abogados, tampoco en este momento asesoro ningún tipo de empresa porque tengo que mantener una posición neutral dada la posición. Ahora, sobre el Reinfo, ¿cuál es su postura? Bueno, ya lo he dicho también en otros medios de prensa, lamentablemente este Congreso no pudo estar a la altura de poder sacar una ley MAPE. La solución venía por la ley MAPE. Es más, la propia nueva ley de ampliación de un año del Reinfo establece claramente que para poder dar esa ampliación hay dos límites temporales. El primer límite temporal sería que se dé una ley MAPE, que dudo mucho que salga porque no hay consenso entre la Comisión de Energía y Minas, o lo segundo, el plazo perentorio del 31 de diciembre del año 2026. En esa línea de Somos Perú apuntalamos, impulsamos la idea de que el próximo Congreso tiene que sí o sí trabajar en una ley de amplio consenso como una nueva ley. Pero ¿qué debería tener esa ley MAPE y cuáles son las dificultades para que porque ahorita hay algunos, no es lo mismo minería ilegal que minería artesanal o la minería ancestral, y hay quienes señalan de que es lo mismo, que los mineros ilegales se aprovechan de los mineros artesanales y que los partidos tanto de derecha como de izquierda sacan provecho político de la minería informal. Bueno, soluciones concretas, ¿sí? Como tal vez experto en el tema. Primero, si no tenemos el aplicativo de trazabilidad de mineral, pues simplemente vamos a estar jugando a la gallinita ciega, siempre para saber si que este mineral es legal, de origen me refiero, o ilícito, al margen del gorrito que le puedas poner de si es informal, ancestral. Claro, eso depende de los papeles que tenga la persona que va a comercializarlo. Segundo tema que es sumamente importante, se habla de concesiones ociosas. Sí, es verdad, hay algunas concesiones que no producen. La gran pregunta que queda en el tintero, que desde Somos Perú le hemos venido analizando es: ¿correspondería
aumentar el concepto económico, retribución económica, por penalidad de las concesiones que no producen o que no tienen inversión? Nosotros de Somos Perú creemos que sí. Si una persona tiene durante muchos años una concesión que no está en producción, donde no se recibió ninguna inversión, no solamente tienes que pagar una suma irrisoria que viene a ser la penalidad, que va aumentando, sí, es cierto, de manera gradual, tiene que ser mayor. Mira lo que pasa en la legislación de Colombia. En Colombia te dan un contrato de concesión. Uno no invierte hasta el tercer año, pues simplemente el Estado colombiano te dice, el contrato se cancela y la concesión, que es originalmente mía, va a nuevamente retornar al Estado colombiano. Entonces, empuja un poco al inversionista a que invierta. Otra solución puede ser que se pueda declarar a través de los mineros que están en proceso de formalización realmente las cantidades que se han invertido en el desarrollo de mina, y que esta declaración pueda ser endosada tal vez a los titulares de las concesiones mineras. ¿Para qué? Para que ellos puedan acreditar justamente la inversión para dejar de pagar penalidad, y de esta manera sientas en un ámbito comercial al titular de una concesión minera que no ha hecho inversión conjuntamente con un minero en proceso de formalización. Están en contra de la minería ilegal y todos los delitos que eso implica y crímenes. Por supuesto, es más, quien le habla, mi estimada Raquel, acabo de venir de Bolivia y me estoy yendo el 15, 16 de enero justamente a hacer una ponencia ahora en Madrid respecto de la minería ilegal y cómo más de 140,000 hectáreas de bosques hasta el año 2023 se han perdido en nuestra selva peruana producto de una minería ilegal responsable que trae consigo otra serie de males endémicos. Para finalizar, ¿considera que sí este Congreso ha aprobado leyes pro crimen y si deben ser revisadas? Porque al presidente recientemente le preguntaron y ha sido una entrevista un poco confusa. ¿Para usted existen leyes pro crimen y se deben revisar? Mira, no le voy a poner el título de pro crimen o a favor de la criminalidad, pero sí existen algunas normas y desde el plan de gobierno de Somos Perú hemos presentado una opinión muy técnica para poder hacer una revisión de las mismas. Entiendo que el presidente José Enrique Gerí ya anunció que se va a crear un organismo especial, una suerte de comité para poder hacer la revisión. Correcto, eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo en la actualidad. Por lo menos desde Somos Perú, nosotros no descartamos. ¿Cuál es la ley que usted, en su opinión, debería ser derogada? Mire, escuché, por ejemplo, lo que dijo el fiscal de anticorrupción, Chávez Cotrina. Es un especialista en la materia, y yo sí considero, por ejemplo, que el hecho que se haya puesto un tamiz de que tenga que estar el abogado de la otra parte para poder hacer una incautación o poder hacer un deserraje era ilógico. ¿Cómo lo ha solucionado hasta cierto punto hoy en día el Ministerio de Justicia, tratando de contratar más abogados de oficio? Pero realmente esa es una solución práctica y no es una solución jurídica que sí podría traer problemas. A mi consideración, eso tiene que ser revisado. Muchísimas gracias al candidato Guillermo Aliaga. ¿Candidato con qué número? El número 1 al Senado Nacional por el Partido Democrático Somos Perú. Muchísimas gracias y feliz año. Igualmente. Feliz año. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos con Vital Noticias.